Les damos la bienvenida al evento Retos para la Comunidad Andina a los 54 años de su creación, promovido por la República del Perú, país que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Nos acompañan en el Auditorio Libertador Simón Bolívar autoridades de los países miembros. Saludamos a los señores ministros, viceministros, asimismo a los representantes del Congreso de la República, al cuerpo diplomático acreditado en el Perú, a los representantes del Sistema Andino de Integración, asimismo al secretario general ad interim de la Comunidad Andina, al sector público, privado y académico. Agradecemos también a quienes esta tarde están conectados a las redes sociales de la Comunidad Andina para seguir este importante evento en el cual abordaremos los retos de nuestro organismo integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Para dar inicio a este evento, los invitamos en primer lugar a observar el video Comunidad Andina, 54 años de integración. Más de 5 décadas trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la CAN ha alcanzado hitos como la zona de libre comercio, normativa supranacional, la eliminación de los cargos de roaming, la aprobación de la Agenda Digital Andina y la libre movilidad por los 4 países. Hoy, bajo la presidencia pro tempore de la República del Perú, se impulsa el proceso de integración desde su dimensión social, acercando la CAN al ciudadano. Desde agosto de 2022, se han aprobado 12 nuevas decisiones y están próximos a adoptarse los reglamentos que concretarán la integración energética regional. Se inició el proceso de evaluación de la reforma, modernización, fortalecimiento y reingeniería de la CAN. Se lanzó la plataforma de información de gestión de riesgo de desastres. Se firmó un acuerdo con el STDF para implementar el Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria y con Telefónica para trabajar en conectividad inclusiva y capacitación en habilidades digitales para mujeres. Además, se reactivó el Grupo de Alto Nivel de Integración y Desarrollo Fronterizo. Se presentó la estación del Sistema de Transporte Metropolitano Comunidad Andina Aramburú y las ventanillas de atención preferencial en aeropuertos internacionales. Tras la pandemia, retornamos a la presencialidad con eventos como el Foro Regional Andino del Agua, el Seminario sobre Libre Competencia y Mercados Digitales y el Foro Regional de Transporte Aéreo. La Agenda 2023 tiene entre sus prioridades el proyecto de interoperabilidad comunitaria Intercom, el impulso a la competitividad de las pymes, la implementación del Estatuto Migratorio Andino, la dinamización de la integración física y digital, la puesta en marcha de acciones en favor del medio ambiente y agenda de género. Gracias al trabajo conjunto con los países miembros, el apoyo de la Secretaría General y sobre todo la convicción de continuar avanzando juntos, la CAN es hoy un proceso clave para fortalecer y consolidar la integración andina. Comunidad Andina, más fuertes, más unidos. Muchas gracias por su atención. A continuación, tengo el honor de invitar a las autoridades que integrarán este panel de alto nivel en el que se abordarán los retos para la CAN en sus 54 años de creación. Por favor, si pueden acompañarnos en el escenario, la señora ministra de Relaciones Exteriores del Perú, embajadora Ana Cecilia Gervasi, el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, el señor viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Felipe Quintero, el viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Daniel Legarda, asimismo el secretario general, Diego Caicedo. La apertura y palabras de introducción de este importante panel que arranca en este momento a cargo del secretario general encargado, Diego Caicedo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Qué alegría ver un auditorio lleno. La verdad es que la presencialidad cambia la lógica de lo que queremos hacer. Y me alegro por eso. Y felicitar a la presidencia pro tempore por proponer esta reunión. Primeramente quisiera saludar a la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, embajadora Ana Cecilia Gervasi, en representación de la PPT,
al viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, al viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Felipe Quintero, al viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Daniel Legarda. Quiero saludar también a los embajadores, a los representantes de organismos internacionales, instituciones del sector público, privado, a funcionarios de los ministerios, a los funcionarios de la Secretaría General de la CAN, a los alumnos de la Academia Diplomática Peruana. Quiero también ofrecer un agradecimiento especial a la Presidencia Pro Tempore por la convocatoria a la reunión que hemos tenido el día de hoy del CAMRE y CANRE ampliado de esta mañana y al presente evento en conmemoración de los 54 años de la Comunidad Andina. A los países miembros por su participación presencial. Creo que es un hito después de una pandemia tan complicada para todos nuestros países hacer un evento presencial, lo cual reafirma la convicción y compromiso en este proceso de integración. Es para mí un honor ser parte de este ejercicio de introducción a este foro con un panel del más alto nivel, en el cual discutiremos un tema de gran relevancia para nuestros 115 millones de habitantes andinos, retos de la comunidad andina en los 54 años de su creación. Frente a los nuevos desafíos del mundo globalizado y llevando adelante un proceso de reingeniería institucional, hoy estamos llamados a discutir cuáles son los nuevos enfoques y retos que debemos abordar como países. Hemos superado múltiples desafíos, como la crisis financiera, una pandemia, dificultades comerciales, entre otras situaciones que han enfrentado la región. Pero ante ninguna de estas adversidades hemos dudado que la integración es la herramienta más eficaz, más potente para avanzar hacia que nuestro propio Acuerdo de Cartagena determina, que es el desarrollo equilibrado y armónico de nuestros países, procurando además el mejoramiento del nivel de vida de nuestros ciudadanos. En esa línea es momento de identificar, analizar y reflexionar sobre los retos que de aquí en adelante debemos afrontar como comunidad andina. El grado de integración que hemos alcanzado nos debe dirigir a enfocarnos en aquellos grandes temas que definan nuestro futuro en este proceso para los próximos años. Si bien hemos logrado hitos importantes, y aquí ya se le habían señalado algunos en el video, como la zona de libre comercio, la libre circulación y movilidad entre nuestros países, la eliminación de los cargos del roaming andino, entre otros, es el momento de replantear y realizar un ejercicio de reflexión profunda hacia el futuro de este proceso. Temas como la integración física, incluyendo aquí el impulso a la interconexión energética, la conectividad, la transformación productiva con un enfoque de diversificación y competitividad, o la potenciación del recurso humano que haga posible escalar hacia otro grado de integración productiva. Seguramente podrían ser los pilares para que aspectos como la facilitación al comercio, la reducción de la brecha digital o el uso de energías renovables o alternativas como el hidrógeno verde sean nuestros temas de discusión. Hoy la CAN avanza en un proceso de transformación digital, con acciones concretas. Contamos con una agenda digital andina. Trabajamos en el proyecto de interoperabilidad comunitaria Intercom, en el Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria. Además, promovemos la digitalización de forma transversal en todos los ámbitos de acción. Las agencias de cooperación en la región, en el hemisferio, quieren apoyar a la comunidad andina y tenemos que presentar buenos proyectos. Justamente en esa línea, la Secretaría General de la CAN está impulsando estas iniciativas. Pero también un aspecto no menos importante serán los temas sociales, donde la CAN también tiene mucho que decir. Tenemos una agenda potente, impulsada ahora por la PPT peruana, pero que consideramos debe ser relanzados para que, con un nuevo vigor, puedan ser impulsados y fortalecidos, como son la lucha contra la minería ilegal, la identidad andina, migraciones, política de inclusividad referidas a poblaciones afros y pueblos indígenas. Estoy seguro que al escuchar a nuestras autoridades esta tarde, podremos entender los enfoques de nuestros países miembros sobre la visión de la integración renovada, moderna y acorde a los tiempos actuales, que nos permitan además tener una CAN fuerte, más unida y transformadora, pero sobre todo productiva. Sin más, quiero darle la palabra a la señora Canciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi. Adelante, por favor.
Muchas gracias, buenas tardes. Señor Viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco. Señor Viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Felipe Quintero. Señor Viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Daniel Legarda. Señor Secretario General ad interim de la Comunidad Andina, Diego Caicedo. Señora Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alba. Señores congresistas. Señores y señoras autoridades de los países miembros de la Comunidad Andina. Señores ministros de Estado. Señores miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. Me es grato inaugurar este evento organizado por la Presidencia Pro Tempore del Perú con ocasión de un nuevo aniversario de la Comunidad Andina denominado Retos para la Comunidad Andina a los 54 años de su creación. Encuentro que cuenta con la participación de autoridades de Bolivia, Colombia y Ecuador en formato presencial, lo cual me complace muchísimo, que me acompañan hoy en el panel y que es un gusto tener en Lima nuevamente. Nos hemos encontrado en anteriores ocasiones, en diversos eventos, y es un gusto después de algún tiempo volverlos a ver en Lima, queridos colegas. Y el secretario general, por supuesto, nuestro querido amigo Diego Caicedo. La coyuntura internacional, marcada por los graves efectos generados por la pandemia del COVID-19, el conflicto en Ucrania y la emergencia climática, han puesto de manifiesto la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. Como es conocido, la pandemia generó consecuencias nefastas a nivel global. Según cifras de la CEPAL, se contabilizaron cerca de 15 millones de decesos relacionados de manera directa o indirecta con la COVID-19 a finales de 2021. En la región, el desborde de los sistemas de salud, el desempleo y el incremento de la pobreza son algunos de los graves efectos que se sumaron al impacto de la crisis sanitaria. Por otra parte, el conflicto en Ucrania incrementó sustancialmente los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, interrumpiendo las cadenas de suministro globales y amenazando la seguridad alimentaria en la región. A todo ello se suman los efectos de la emergencia climática global, con niveles históricos en emisiones CO2 relacionadas con la producción de energía no sostenible. De igual manera, debemos afrontar la ocurrencia de desastres naturales cuyas consecuencias afectan a millones de personas. Este escenario complejo, cuyos efectos son multidimensionales, ha llevado a que los ciudadanos de nuestra región cuestionen la necesidad de persistir en la integración regional como una vía para hacer frente a estos desafíos. Si bien las crisis se ven exacerbadas cuando están interconectadas, al mismo tiempo las soluciones se ven fortalecidas y potenciadas con la cooperación y el intercambio de experiencias. Por esta razón, la respuesta es un rotundo sí a la integración. A pesar de la difícil coyuntura global, el mecanismo de integración andino ofrece grandes oportunidades de generar avances significativos sobre lo ya construido a lo largo de 54 años. 54 años. Para ello, es necesario tener claridad respecto a las vulnerabilidades de nuestros países frente a futuras crisis e impulsar acciones que preparen a la subregión andina ante eventos disruptivos que puedan afectar el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos. En esa línea, me permito resaltar el tema ambiental, que es de importancia global, pero cobra relevancia fundamental para nuestros países andinos, considerando que los 4 Estados miembros compartimos parte del bosque tropical más extenso del planeta, el Amazonas. El río Amazonas, que dicho sea de paso, como todos sabemos, nace en el Perú, en los Andes del Perú. La Amazonía es parte esencial de nuestro bloque regional, de nuestra proyección al mundo y de nuestra diversidad cultural. Y ello debe traducirse en acciones concretas. Sobre este importante asunto, el Perú ha enunciado su visión de una Amazonía con rostro humano, que destaca la centralidad de los pueblos indígenas en el desarrollo de la Amazonía, promoviendo su participación, así como la
pluriculturalidad y la condición multiétnica de la región, con la idea de impulsar que este enfoque sea acogido por sus socios andinos y amazónicos. En ese sentido, me es grato anunciarles que en las reuniones sostenidas del Consejo Andino de esta mañana, hemos aprobado la reactivación del Comité Andino de Autoridades Ambientales y del Consejo Andino de Ministros del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, hemos acordado elaborar la hoja de ruta para la implementación de la Agenda Ambiental Andina, la cual adoptaremos en la próxima reunión conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores y de Ministros de Ambiente. Estos espacios servirán para abordar asuntos de gran importancia para nuestro bloque, como la Amazonía, los pueblos amazónicos, el cambio climático, el desarrollo de energía sostenible, entre otros. Precisamente sobre estos temas, uno de los sectores de mayor importancia que se debe impulsar es el de la interconexión energética. Si bien dentro de la comunidad andina se han efectuado importantes pasos hacia la interconexión eléctrica, es necesario agotar esfuerzos para que el mercado andino eléctrico regional sea una realidad, afianzando la seguridad del abastecimiento eléctrico en la subregión. De igual manera, es fundamental evaluar cambios en la matriz energética regional, considerando un viraje hacia fuentes renovables no convencionales, como la energía solar, mareomotriz y eólica, aprovechando las características geográficas del territorio andino, así como la incorporación de tecnologías libres de emisiones contaminantes, como el hidrógeno verde. Ello permitiría no solo reducir la contaminación ambiental, sino también preparar a la subregión a incorporarse al proceso de transición energética global. Otro de los sectores de importancia estratégica para la subregión andina debe ser el de la transformación digital. Resulta vital para el bloque materializar la agenda digital andina, priorizando actividades relacionadas con la cuarta revolución industrial, la innovación, las tecnologías de las comunicaciones y las industrias creativas. Estas servirán como herramientas para apancalar la recuperación de los aparatos productivos, así como fomentar la conectividad, el talento digital, el desarrollo sostenible y la disminución de la brecha digital. Para concretar todos estos objetivos, es necesario tener un mecanismo de integración fortalecido, con una sólida institucionalidad, a fin de que brinde real apoyo a los países miembros, para lo cual es imperativo contar con funcionarios de experiencia, altamente calificados y de trayectoria intachable, que promuevan un trabajo coordinado, evitando la duplicidad de esfuerzos y con la capacidad de formular propuestas innovadoras para hacer frente a los retos actuales y futuros. Contar con los mejores representantes de nuestros países en toda la alta plana de la comunidad andina, Secretaría General y Direcciones Generales, debe ser siempre nuestra prioridad. Señoras y señores, la comunidad andina ha cumplido 54 años. En ese contexto, surge la disyuntiva de adecuar el bloque andino a los retos futuros o arriesgarnos a quedar desprotegidos frente a nuevas emergencias globales. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena, buscando disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. Como parte de los temas de agenda prioritarios que debemos continuar impulsando, está el de aumentar y fortalecer el comercio intrarregional, con énfasis particular en las MIPYMES, cuya área idónea de expansión, qué duda cabe, es la subregión andina. Nuestros emprendedores de este espacio de integración son un factor clave para el desarrollo de nuestros países. Desde la Cancillería peruana, consideramos que el principal reto de integración regional
es plasmar nuestros objetivos en decisiones y mecanismos concretos que redunden en beneficio de nuestros ciudadanos, del ciudadano de a pie. En ese sentido, nos encontramos en un momento trascendental en la historia del bloque andino, que no precisa de cambios graduales y tímidos, sino de políticas transformadoras y audaces que aceleren el desarrollo. Es fundamental para el bloque andino modernizarse, nutriéndose de las experiencias de otros mecanismos de integración, pero a su vez diseñando un modelo propio, ajustado a las realidades y necesidades de nuestra región. Esta es una tarea en la que el Perú se encuentra plenamente comprometido desde el inicio de su presidencia pro tempore. En virtud de lo dicho, hoy más que nunca es necesario contar con un mecanismo de integración dinámico, capaz de adecuarse a los retos que la coyuntura imponga, pero que a la vez tenga la capacidad de transformar efectivamente esa coyuntura en favor de nuestros pueblos. En el marco de las labores del Grupo de Trabajo para la Evaluación de la Reforma, Modernización, Fortalecimiento y Reingeniería de la Comunidad Andina, promovemos el fortalecimiento del mecanismo de integración, de manera que cuente con una capacidad de plantear soluciones concretas para la población, contribuyendo con su desarrollo y con mayores niveles de relacionamiento y cooperación que nos permitirán avanzar de manera decidida hacia la construcción de una región más próspera, inclusiva y solidaria. Señoras y señores, el Perú es parte activa del devenir histórico de la comunidad andina. En ese sentido, reafirmo el compromiso peruano con la integración de los países andinos como el medio natural para trabajar por nuestra prosperidad nacional y colectiva. Como vislumbraron en su momento los impulsores de este mecanismo hace 54 años, en la integración de las naciones vinculadas con el espacio vital andino se encuentra su futuro compartido como países hermanos, unidos por la vecindad y la voluntad de trabajar juntos por nuestro desarrollo. Muchas gracias, felices 54 años a la Comunidad Andina de Naciones. Agradecemos las palabras y las reflexiones de la señora Canciller del Perú. Nos permitimos también saludar la presencia del señor ministro Julio de Martini Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, quien nos acompaña esta tarde. Seguidamente me permito presentar al señor viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, quien abordará el tema Propuestas para profundizar la integración andina. Señor viceministro, la palabra es suya. Bueno, buenas tardes a todos. Querida ministra, quiero agradecerle por esta convocatoria, por la reunión presencial, las reuniones presenciales de esta mañana, por la conducción que está haciendo la República del Perú en el transcurso de su presidencia para poder fortalecer la comunidad andina, para poder profundizar nuestra integración. Saludo también a mis colegas viceministros de los países de la CAN, al secretario general interino, a los miembros del cuerpo diplomático que se encuentran presentes, ministro, un saludo también desde Bolivia. Para mí es realmente un honor poder participar de este evento para poder transmitir algunas propuestas desde Bolivia, que en su momento también las hizo nuestro presidente Luis Arce, precisamente acá en Lima, cuando se hizo la transferencia de la presidencia al Perú. Yo quiero empezar expresando que la integración andina para Bolivia es fundamental. En lo que es comercio exterior, un 18% de las exportaciones bolivianas van a los mercados de la comunidad andina. Bolivia es un país injustamente privado de su litoral. Eso nos obliga a poder comerciar con los países vecinos. Nuestros principales socios comerciales son nuestros vecinos. Y en el caso de la CAN, tenemos una concentración de producción, de exportación en productos no tradicionales. Alrededor del 97% de lo que exporta Bolivia a la comunidad andina son productos no tradicionales. Todo el sector oleaginosa, exportamos ladrillos, exportamos carne. Ya en el Perú se puede encontrar carne envasada boliviana.
Las hamburguesas de grandes cadenas de restaurantes congeladas, tanto en Ecuador como en Perú, provienen de Bolivia. McDonald's y Burger King utilizan hamburguesas bolivianas, y es donde Bolivia ha podido desarrollar sobre todo este mercado no tradicional. El resto del mundo nos compra sobre todo lo que son minerales. Somos un gran exportador históricamente de minerales. Brasil y Argentina nos compran nuestro gas, pero toda nuestra producción no tradicional, o gran parte de nuestra producción no tradicional, precisamente va al mercado andino. ¿Cómo hemos logrado esto? Ha sido gracias a una visión de integración que priorizaba o que prioriza el mercado ampliado que se ha podido generar con la comunidad andina, prioriza a los socios andinos para poder vender nuestros productos. La comunidad andina ha consolidado no solamente una zona de libre comercio donde nuestros productos pueden circular sin arancel entre los 4 países, sino que ha también consolidado un sistema que nos permite previsibilidad en el comercio. Cuando nosotros efectuamos o tratamos de realizar exportaciones a otros países, nos encontramos con normas, con reglamentos muy complicados de cumplir en algunos casos. Acceder al mercado de la Unión Europea sabemos que es difícil. Bolivia, si bien no tiene un acuerdo comercial como lo tienen los demás países andinos, contamos con el SGP Plus, con arancel cero, pero la verdad el aprovechamiento es muy bajo. Son 3 productos los que estábamos exportando aprovechando el SGP Plus, y eso es porque nuestra producción, el tamaño de nuestra producción no es suficiente como para poder acceder a estos mercados. En la CAN encontramos mercados que son más fáciles para poder cumplir en términos de volúmenes. Tenemos normas predecibles y armonizadas en muchos ámbitos que nos permiten poder acceder, poder cumplir con los requisitos sanitarios, fitosanitarios, etc. Tenemos un conjunto de normas supranacionales en la CAN que las hemos ido desarrollando. Ya vamos en la decisión más que 800, si no me equivoco, de la Comisión. Eso quiere decir que hemos generado un bagaje normativo importante que regula nuestro comercio, y esa es una característica, esta característica de supranacionalidad que no existe en otros bloques. Creo que solamente esta característica, digamos, o este tipo de normas supranacionales las podemos ver en la Unión Europea. En otros procesos de integración en América Latina no se cuenta con esta gran herramienta que tenemos nosotros de poder emitir normas supranacionales y que estén vigentes una vez que se publican en la Gaceta de la Comunidad Andina. Pero la integración andina no solamente es comercio, y creo que esta mañana hemos discutido mucho el tema o hemos intercambiado puntos de opinión, y creo que tenemos un consenso en que la dimensión social de la comunidad andina es una dimensión que debemos continuar profundizando. Sabemos que nuestros ciudadanos andinos pueden circular entre los países de la CAN portando solamente carnet de identidad. Se está discutiendo la posibilidad de poder transferir los aportes que se hacen a los sistemas de pensiones entre los países. Tenemos un pasaporte común, tenemos mecanismos de participación social que son importantes, y el desafío, yo creo, es poder llegar con la comunidad andina a los ciudadanos, a los 115 millones de ciudadanos que tenemos en la CAN. Poder idear, poder establecer normativas que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de iniciativas como las que ya hemos desarrollado, el roaming internacional, por ejemplo. Los ciudadanos andinos van a saber del trabajo que se hace en la comunidad andina cuando sientan los beneficios de la integración, y para eso tenemos que pensar una integración desde el ciudadano. Tenemos que estar en los zapatos del ciudadano andino para saber qué necesita y cómo aprovechamos este enorme instrumento que tenemos, esta institucionalidad andina, que no la tiene cualquiera, y que nosotros como países andinos la hemos desarrollado y ya tiene 54 años. Tenemos, por ejemplo, un satélite andino que podemos utilizar, tenemos capacidad satelital. Yo creo que deberíamos trabajar en proyectos conjuntos entre los 4 países para poder lograr mejor conectividad. Hemos avanzado muchísimo en la integración fronteriza, y creo que un buen ejemplo de eso es nuestra frontera con Perú, nuestro CEBAF en Desaguadero.
debemos poder profundizar esta integración fronteriza. Los 4 compartimos fronteras y debemos llevar los beneficios de la integración precisamente a esas áreas de frontera que es donde más nos necesitan. Tenemos en la comunidad andina un sistema de solución de controversias que es único. Las normas que emiten los dictámenes, las resoluciones que emite nuestro Tribunal Andino de Justicia están por encima incluso de las propias normas o sentencias que pueden ser emitidas por nuestros jueces, lo que les da predecibilidad, les permite al ciudadano, al empresario andino poder invertir sabiendo que tiene un sistema andino de solución de controversias que va a poder ser independiente, que va a poder emitir normas o que va a poder emitir sentencias basadas en las normas que tenemos supranacionales. Consideramos que la pandemia, los problemas, los conflictos bélicos que tenemos entre Ucrania y Rusia han puesto nuevas reglas de juego. En estos 2 últimos años el mundo ha cambiado y ha cambiado drásticamente. Tenemos que ajustar nuestro sistema de integración andino, nuestra comunidad andina, a estas nuevas reglas a las que nos tenemos que someter. Estamos sufriendo problemas inflacionarios en la región, tenemos problemas con los precios de los alimentos, principalmente los granos, estamos sufriendo por falta de fertilizantes, de insumos agrícolas, y estamos seguros que estos desafíos los vamos a poder enfrentar de mucha mejor manera si lo hacemos juntos entre los 4 países. Es momento de empezar a hablar de este tipo de problemas, los problemas de seguridad alimentaria, porque entre los 4 vamos a poder tener mucho mayor poder de negociación que solos, que por separado. Entre los 4 representamos un mercado mucho más interesante que ir por separado. Esto sin prejuicio a que los países tienen distintos acuerdos comerciales. Yo hablo de poder buscar o poder negociar de manera conjunta otro tipo de condiciones que podríamos tener como andinos. El rol que debe jugar nuestra comunidad andina en este momento entonces es bastante importante. Podemos implementar políticas conjuntas para poder hacer frente a estos nuevos desafíos. Se mencionaba el tema de la agenda ambiental, compartimos la Amazonía, tenemos que poder trabajar y tener posiciones conjuntas para poder que se respeten los derechos de nuestra madre tierra desde la cosmovisión andina, para poder trabajar proyectos conjuntos en lo que es minería ilegal, el uso de mercurio y otros temas que ya se ven en la comunidad andina. Nosotros desde Bolivia estamos convencidos de que solamente a través de una mayor integración vamos a poder hacer frente de mejor manera a estos nuevos desafíos, vamos a poder promover el desarrollo económico y social y vamos a lograr medidas concretas que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida de nuestros 115 millones de ciudadanos andinos. Tenemos algunas propuestas que tienen que ver con la convergencia, por un lado. Tenemos 2 bloques de integración subregional en Sudamérica, que es la Comunidad Andina y el Mercosur. Bolivia está en proceso de adhesión al Mercosur. Hemos podido conocer un poco más de cerca cómo funciona ese proceso de integración y consideramos que hay temas en los que deberíamos buscar convergencia. Vámonos más allá de lo comercial, que cada país tiene sus acuerdos con el Mercosur, pero hay temas, por ejemplo, decíamos el roaming. Podríamos buscar una convergencia entre la liberalización del roaming en el Mercosur con la liberalización del roaming con la comunidad andina, solamente por poner algún ejemplo. Tenemos acuerdos que hemos suscrito con el Mercosur, cada uno como país asociado, en lo que es, por ejemplo, la liberalización del requerimiento de pasaporte para poder cruzar por las fronteras. Deberíamos tener entre los países del Mercosur y la comunidad andina la posibilidad todos de poder circular solamente con el carnet de identidad. Podríamos trabajar sistemas de compras públicas, sobre todo en lo que son vacunas, medicamentos, insumos agrícolas,
y poder ir juntos a negociar con los principales proveedores mundiales. Una cosa es que vayamos como Bolivia, vayamos como Paraguay, digamos en el caso del Mercosur. Si tenemos un espacio donde podemos discutir y podemos hacer requerimientos y adquisiciones públicas de manera conjunta, estoy seguro que vamos a poder conseguir mejores condiciones. El tema de las vacunas, creo que el COVID nos ha mostrado que existen ciertos productos en los cuales es muy difícil poder negociar, que se nos imponen condiciones, se nos imponen cláusulas de confidencialidad, exenciones de responsabilidad y otras. Estoy seguro que si vamos todos juntos a hacer este tipo de adquisiciones vamos a lograr condiciones mucho más favorables. Por otro lado, hay temas que van más allá, que trascienden lo netamente económico y lo que es la liberalización comercial, que podríamos negociar con, por ejemplo, la comunidad euroasiática de manera conjunta en temas relacionados a la cooperación, a la transferencia tecnológica, y buscar que más bien nuestros acuerdos bilaterales se complementen con estas acciones que podemos negociar con la comunidad andina. El día de hoy hemos aprobado la adhesión de la República Helénica como país observador de la CAN. Me parece que es un mecanismo muy interesante para poder estrechar relaciones, para poder buscar acciones concretas de cooperación, de complementariedad con otros bloques de integración en el mundo y con otros países. Tenemos que tener una predisposición a poder ampliar además nuestra comunidad andina. Ya en la cumbre de presidentes se ha hablado de la posibilidad de poder invitar a los antiguos miembros de la CAN, Chile y Venezuela, a volver a formar parte de este proceso de integración, poder invitar a nuevos socios a formar parte de este proceso de integración también, y es algo que tenemos que trabajar muy pronto, poder definir cuáles son los criterios mediante los cuales podemos invitar y podemos ampliar nuestra comunidad andina para que el proceso de integración andino sea cada vez, abarque más países de nuestra Suramérica. Consideramos también que es necesario poder priorizar la producción de insumos agrícolas que nos permita atender las actuales demandas que tenemos en nuestros diferentes mercados, para poder facilitar el acceso que tienen nuestros productores a este tipo de productos y tratar de superar un poco la dependencia que tenemos de los mercados extrarregionales para podernos proveer de estos insumos. Como lo han mencionado también, creo que tenemos que continuar este trabajo y poder de reingeniería de la comunidad andina y poder mejorar la estructura actual que tenemos de la Secretaría General. Hablábamos con nuestros colegas de que la Secretaría General se ha estructurado en base a una reingeniería que tiene ya más de 10 años y ya no responde precisamente a las necesidades que tenemos en este momento como países. Es por eso que vamos a continuar cuando Bolivia asuma la presidencia ya muy pronto con este trabajo ya iniciado por Perú, en la presidencia de Perú, para poder lograr una reingeniería, una readecuación de la comunidad andina a las verdaderas necesidades que tienen cada uno de nuestros países. Tenemos que seguir trabajando para poder buscar ámbitos en los que existe mucha complementariedad. Me refiero, por ejemplo, al tema del turismo. Debemos trabajar rutas turísticas conjuntas, compartimos destinos turísticos que son muy interesantes para turistas extranjeros. Podríamos ofrecer un conjunto de rutas turísticas, de destinos, de paquetes turísticos que incorporen a los 4 países y poder aprovechar la musculatura que tienen nuestros países a través de sus agencias de promoción del turismo, de sus agencias de promoción del comercio también. Estas rutas conjuntas que podemos diseñar y que podemos ofrecer al mundo desde la comunidad andina. Debemos continuar trabajando los mecanismos necesarios para lograr una verdadera participación social, que el ciudadano andino se sienta parte de la comunidad, poder escuchar las necesidades de nuestros ciudadanos andinos y sus expectativas sobre la integración, y así vamos a poder diseñar medidas que realmente sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Son varios los desafíos
dada la actual coyuntura. Yo quiero destacar la predisposición y la vocación integradora que tienen todos los socios de la comunidad andina, y desde Bolivia comprometer todos los esfuerzos para seguir trabajando en una mayor integración que llegue directamente a los ciudadanos, a nuestras poblaciones. Muchas gracias. Gracias por la intervención del viceministro de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludando la presencia de los señores parlamentarios andinos por la República del Perú, me permito ahora presentar el siguiente tema a cargo del señor viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Felipe Quintero. El tema es la CAN y el modelo de gobernanza regional que queremos. Adelante. Muy buenas tardes. Ministra de Relaciones Exteriores Cecilia Gervasi, Benjamín Blanco, viceministro de Comercio de Bolivia, viceministro Daniel Legarda, colegas de Perú, funcionarios de la Secretaría Andina, cuerpo diplomático, representantes de la Asamblea del Congreso peruano presentes acá. Un cordial saludo del ministro Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, quien se encuentra en este momento avanzando en acuerdos relacionados con la transición energética y con el desarrollo de la producción de hidrógeno en Colombia con el gobierno de Alemania. Hoy es un día importante en la comunidad andina porque estamos celebrando el 54º aniversario, es decir, 54 años de funcionamiento de la comunidad andina. Y resulta una oportunidad excepcional para evaluar los avances, pero sobre todo los desafíos, y repensar en el modelo de gobernanza que nosotros quisiéramos delinear para la comunidad andina en los próximos años. En estos años se ha avanzado sustancialmente en la integración, centrados en aspectos de carácter comercial. La comunidad andina surgió esencialmente como un foro de discusión comercial que buscaba la integración de las economías y soñaba con dos objetivos. Primero, una zona de libre comercio y segundo, una unión aduanera andina. Lo primero se ha logrado de manera imperfecta y lo segundo no se logró. Lo segundo no se logró sencillamente porque los países transitamos por un camino diferente y muchos de nosotros decidimos negociar con terceros países, y al negociar con terceros países limitamos o imposibilitamos la posibilidad de una unión aduanera, pero sí avanzamos en el desarrollo de una zona de libre comercio de manera consistente, sostenida, y hoy tenemos un acervo comunitario muy interesante, más de 900 decisiones que ha expedido la Comisión y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, más de 2.000 resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, a lo cual por supuesto se suman los pronunciamientos jurídicos y legales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Por qué hago referencia a las normas andinas? Porque son estas las que le dan contenido y sustento a esto que llamo yo la institucionalidad andino. Adicionalmente, tenemos una entidad que está alojada en este edificio desde hace ya varios años, que pocas personas cuando uno venía a Perú conocían dónde quedaba, pero que hoy en día parece tener una mayor identidad y un mayor reconocimiento entre la población que vive en Perú y los peruanos, por supuesto. Cuando yo venía en Lima, uno le decía al taxista, vamos a la comunidad andina, y me decía, señor, no sé dónde es eso. Ah, vamos a Arumburú con Paseo de la República, por favor. Perfecto, vamos allá. Hoy en día hay una estación, o va a haber una estación de transporte público que nos va a identificar un poquito mejor, pero más allá de lo anecdótico, lo que quiero señalar es que tenemos un acervo legal, que ya describí, y un acervo institucional, que
ha crecido en los últimos años y sobre el cual tenemos que construir el futuro. Tenemos una coyuntura particularmente excepcional, los países andinos, y es el hecho de que, uno, tenemos nuevos desafíos que han venido ocurriendo durante los últimos años, desafíos que nos hacen pensar en una nueva agenda de trabajo, pero adicionalmente una coyuntura excepcional en donde podemos redefinir la composición de los cuadros directivos de la Secretaría de la Comunidad Andina. Nunca se ha presentado una circunstancia de esta naturaleza en donde podamos escoger de manera consensuada un secretario general y 3 directores que nos apoyen en los aspectos técnicos que nosotros podamos definir hacia el futuro. Cuadros directivos que deberán ser escogidos no solo con el criterio básico de lograr un consenso a nivel andino, como todas las decisiones andinas, sino por supuesto con un criterio esencial de idoneidad en lo técnico y alto grado de reconocimiento ético que nos permita redefinir un futuro mucho más promisorio para la comunidad andina. Esa coyuntura nos permitirá entonces repensar en la estructura institucional de la comunidad andina, que ha estado centrado en aspectos de carácter comercial. Voy a referirme a lo comercial porque vengo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mi responsabilidad es impulsar y trabajar en la integración andina, de suerte tal que debo referirme al tema de manera obligatoria, reconociendo que la comunidad andina necesita un toque adicional y una reorientación en otros ámbitos del desarrollo social, del desarrollo ambiental de nuestros países, a los cuales me voy a referir más adelante. En materia comercial, tenemos una zona de libre comercio imperfecta, y la primera invitación que nosotros hemos hecho desde la llegada al poder de la nueva administración en Colombia ha sido solucionar los contenciosos administrativos y los que se denominan irritantes comerciales entre nuestros países. Repito, es una zona de libre comercio, no nos cobramos aranceles entre nosotros para el comercio de mercancías, tenemos un comercio intracomunitario supremamente esperanzador, resultan ser productos de alto valor agregado los que comerciamos entre nosotros, diferente a la canasta exportadora en el caso de Colombia que registramos con Estados Unidos, con la Unión Europea. Cuando uno mira esas canastas uno ve carbón, petróleo, banano, café y flores y otros productos. Pero cuando mira la canasta exportadora a la región y a la comunidad andina, descubre que hay productos de valor agregado en ambas vías que representan de mejor manera esa riqueza industrial y productiva de los países andinos en diferentes sectores como el farmacéutico, el de papel, el de artes gráficas, el de productos químicos, el de cosméticos, el de alimentos y agroindustria, el de la siderurgia, el de los vehículos, entre otros. Es a nivel andino donde mejor se expresan nuestras potencialidades de desarrollo industrial y productivo, y por eso dentro de nuestra política comercial en Colombia le damos un énfasis y un particular papel a la integración andina. Por eso estamos proponiendo resolver todos los irritantes comerciales que nos han acompañado durante los últimos años, muchos de ellos más de 20 años. Es increíble pensar y ver cómo muchos de esos temas que ya denominamos contenciosos y que repasamos cada vez que nos reunimos a nivel técnico y a nivel de viceministros, que siguen haciendo parte de ese remanente de temas que no nos ha permitido perfeccionar eso que denominamos la zona de libre comercio. Pero no queremos transitar hacia ese perfeccionamiento de la zona de libre comercio por un capricho comercial, sino porque estamos convencidos de que el perfeccionamiento y la eliminación de esas barreras al comercio debe redundar en beneficio del crecimiento de las exportaciones de esos sectores donde nosotros tenemos mayores oportunidades como países para las pequeñas y medianas industrias en productos de valor agregado. Es en esos sectores también en donde tenemos un mayor potencial de desarrollar eso que hemos denominado las cadenas globales de valor,
de las cuales, por cierto, estamos muy lejos de materializar. Cadenas globales de valor, aquellas que se logran a partir de la integración de diferentes eslabones productivos de diferentes países con miras a exportar a otros destinos. No lo hemos logrado, no tenemos cadenas de globales de valor entre los países andinos significativas que se proyecten a los mercados internacionales. Entonces, un acervo institucional relevante desde el punto de vista normativo. 2, un acervo institucional que tenemos hoy en día la oportunidad de rediseñar. 3, unas ventajas derivadas de los acuerdos comerciales que podemos potenciar perfeccionando eso que denominamos la zona de libre comercio, eliminando o perfeccionando esos denominados irritantes comerciales. Todo ello con el propósito de lograr una gobernanza regional de la comunidad andina que nos permita transitar hacia un modelo de desarrollo mucho más equilibrado. Sigo con el tema comercial. Tenemos en el tema comercial una agenda abierta, amplia, que pasa, por ejemplo, con temas sencillos como mirar el tema digital en lo comercial. Deberíamos avanzar en la digitalización de las operaciones de comercio exterior y en la conectividad de nuestras ventanillas únicas de comercio. Cosas sencillas, certificados sanitarios electrónicos, certificados o papeles aduaneros electrónicos, y por eso es muy importante avanzar en la plataforma de Intercom que ya hemos venido discutiendo de tiempo atrás, pero que es necesario materializar en materia comercial. Pero esos no son los únicos desafíos en lo comercial. Cuando me refería a los acuerdos que nosotros adquirimos con terceros países, ocurre que hay áreas en donde hemos logrado, por ejemplo, con la Unión Europea, con quienes Perú, Colombia y Ecuador tenemos acuerdo comercial, el acuerdo multipartes, acuerdos mucho más profundos en áreas en donde en la comunidad andina no hemos logrado trabajar. Por ejemplo, el tema de compras públicas. Tenemos compromisos más profundos a nivel nacional y estatal con la Unión Europea que los que tenemos a nivel intracomunitario. En materia de servicios, lo propio. Tenemos compromisos profundos con la Unión Europea. Recientemente pospusimos por 3 años los plazos para la liberación del comercio de servicios en la comunidad andina. Y ni hablar del tema de la inversión. Muchos de nosotros tenemos acuerdos de protección de inversiones con terceros países, no los tenemos a nivel andino. Son temas que vale la pena revisitar, porque alguien en algún momento planteaba el tema o el concepto de nación más favorecida. Recordarán ustedes que en el ámbito comunitario hay unas cláusulas que indican que en principio y en teoría cualquier beneficio que cualquier país andino le otorgara a un tercer país sería extendible a los países andinos. Eso no ha operado en la realidad ni en la práctica. Todos nosotros, incluyendo Colombia por supuesto, hemos adquirido compromisos con socios comerciales relevantes de mayor profundidad que los compromisos que tenemos andinos, a nivel andino, en compras públicas, en servicios, en inversión, por supuesto en propiedad intelectual, que no hemos sido capaces de reflejar a nivel andino. Es un tema que debemos pensar y que creemos debe hacer parte de la discusión a nivel comercial. Otros temas importantes, como por ejemplo el tema de la doble tributación, que no es comercial, es más fiscal, pero también lo es desde el punto de vista de la atracción de inversión. Tenemos una decisión que es la 578, que no se compadece con compromisos que todos nosotros también hemos adquirido con terceros países para evitar la doble tributación, que es un instrumento elemental y básico de atracción de inversión extranjera. Otro tema importante que deberíamos poner en la agenda para volver a repensar posibles desarrollos hacia el futuro. Pero para que no piensen que tengo una orientación y una tendencia hacia el tema comercial, que sí la tengo, debo señalar que dentro de la reestructuración de la comunidad andina
es obligatorio y necesario redefinir las tareas de las direcciones que hacen parte de la estructura de la Organización de la Comunidad Andina, para incorporar y asignar tareas en los aspectos sociales, en los temas de desarrollo ambiental. Ya lo señaló la ministra de Relaciones Exteriores, hoy activamos el grupo de trabajo en los temas ambientales, una agenda digital, más allá de los temas digitales que mencioné de relacionamiento comercial, y temas importantes que ya se han mencionado acá, como el tema del turismo, que ya veníamos trabajando de año atrás, pero que toca visitarlo con una visión diferente, y incluye un tema adicional que ese sí no ha sido mencionado acá, y es el tema del sector salud. La pandemia nos llevó a pensar en la necesidad de que los países seamos cada vez menos dependientes de las vacunas que producen los países desarrollados, y por supuesto que tengamos una mayor capacidad de producción de medicamentos, así como de instrumental médico. Dentro de la agenda de la política de reindustrialización en Colombia, que pensamos podría también extenderse a una discusión andina, está el tema del sector salud y la importancia de garantizar una mayor soberanía en el sector salud, que impida que se repitan fenómenos como el que vivimos durante la pandemia hace poco más de 2 años y que nos llevó a unas situaciones inesperadas, indeseables, que no deberían repetirse. Otros temas, por ejemplo, que también son de interés, temas contenciosos como la propiedad intelectual. ¿Por qué no pensar en asuntos como los conocimientos tradicionales, como nuestro papel en UPOP, de obtenciones vegetales? ¿Cómo no pensar en temas que pudieran representar una posición diferente de la comunidad andina en organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Salud, en donde estos temas de conocimientos tradicionales pudieran llegar a ser parte de la agenda multilateral de discusión que los países andinos pudieran llevar en bloque? ¿Por qué no pensar también, ya lo hemos venido haciendo, pero hay que darle un impulso a los temas de interconectividad energética? En Colombia nos hemos trazado un objetivo de política, y es delinear los aspectos esenciales de una política de transición energética. Significa esto que buscamos crear los incentivos de política pública para que algún día Colombia sea cada vez menos dependiente de los ingresos de carbón y petróleo, que son el 65% de nuestras exportaciones. Colombia es un país privilegiado que no depende en su matriz energética de carbón y petróleo, porque el 65% de la producción de energía es hidráulica. Pero sí dependemos en nuestros ingresos externos de exportación de carbón y petróleo. De suerte tal que la crisis climática y las tendencias que estamos observando en el mundo nos obligan a pensar en una agenda diferente, en donde cada vez dependamos menos de la producción de carbón y petróleo y cada vez más de productos de mayor valor agregado que incorporen mayor progreso técnico, mayor conocimiento y que generen una economía menos basada en el extractivismo y más bien basada o fundamentada en el conocimiento y en la transferencia de tecnología. Ese tipo de temas pueden y deben ser parte de la agenda de discusión de la comunidad andina hacia el futuro, para que esa estructura remozada del año 2013, que no se ha adecuado hasta el momento, responda a las necesidades y los desafíos de los próximos años. La Secretaría responderá y debe responder a los mandatos que los países le instrumentalicen, pero somos nosotros los países los que debemos diseñar esa agenda de trabajo, consensuar unas áreas de discusión, disponer de los cargos directivos para asignarlos, vuelvo y repito, a personas idóneas con el conocimiento, la dedicación, la solvencia moral que la Secretaría General
necesita. Esa agenda de trabajo será la que tendrá que desarrollarse a nivel de los países andinos, que recibirá la Secretaría General como mandato y que tendrá la oportunidad de Bolivia de trabajar conjuntamente con todos los países andinos una vez reciba la presidencia pro tempore de parte del Perú. Me anticipo agradeciendo al gobierno del Perú por las gestiones realizadas hasta el día de hoy en desarrollo de la presidencia pro tempore, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante los últimos meses, pero se ha desarrollado un trabajo estupendo que nos permite ser optimistas con respecto al futuro de la comunidad andina. Felicitaciones a la comunidad andina y a los países en sus 54 años de integración. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor viceministro de Comercio Exterior de Colombia. Seguidamente escucharemos la visión de la República de Ecuador sobre este tema, la CAN y el modelo de gobernanza regional que queremos, a cargo del señor viceministro de Comercio, Daniel Legarda. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Querida canciller y amiga Ana Cecilia Gervasi, queridos colegas viceministros de Bolivia, Colombia y Perú, queridas autoridades del gobierno de Perú, funcionarios de la Comunidad Andina, de la Secretaría General y amigos y amigas todos, gracias por darse cita y acudir el día de hoy a este importante conversatorio que se ha realizado en el marco de la celebración de los 54 años de la Comunidad Andina y además en el marco de la primera reunión del CAM ampliado de manera presencial en la sede de la Secretaría luego de la pandemia. Eso pues, puede sonar sencillo, pero en realidad son palabras gruesas luego de todo lo que hemos pasado. Es la primera vez que nos reunimos presencialmente en la sede luego de este evento lamentable que hemos tenido en los últimos años. Y es que estamos contentos de poder estar aquí de manera presencial. Siempre es bueno regresar a la casa de la integración, a una de las casas de la integración andina, y mejor aún regresar a Perú. En mi caso, demasiado tiempo. Pero en todo caso, les agradezco nuevamente. Cuando tuvimos la invitación para participar en este foro, elegir un poco el tema de la conversación y demás, evidentemente todo el mundo piensa en cómo reavivamos el proceso de reintegración, qué retos tenemos por delante, qué tenemos avanzado, dónde están los desafíos, cómo modernizamos la comunidad andina y demás. Es difícil ponerle un solo título como tal, aunque el título quiera reflejar algo. Pero detrás de esto, para la intervención de hoy, me puse a reflexionar en lo personal y decía, bueno, ¿cómo puedo yo intentar conectar lo que se quiere un poco expresar de aquí a futuro de la CAN, que es lo que queremos realizar de nuestra comunidad andina, desde el punto de vista de ciudadano, más allá de autoridad de comercio exterior, más allá de ser ciudadano de un país en particular, sino de como ciudadano, cuáles son las reflexiones que puedo traer, que se pueden traer. Y me llevó un poco a reflexionar sobre algunos puntos del caso de mi experiencia y vida personal que me llevaron a conectar y conocer más de la comunidad andina de naciones, que antes de eso probablemente no las conocía y que probablemente muchos ciudadanos efectivamente no la conocen. Y quería contarles esas experiencias, 3 en particular que llevaron a que me involucre a conocer más de qué era la comunidad andina de naciones, de dónde nació, cuáles eran sus instituciones, cuál era su marco normativo, ¿no es cierto? Y la profundidad que en realidad tiene el proceso como tal de integración. El primero de ellos, vale como anécdota también, todavía un estudiante de economía y participaba en algunos proyectos como pasante, ¿no? Involucrados en varios proyectos antes de decidirme qué exactamente era lo que quería hacer de mi vida profesional. Tuve la oportunidad de participar en una consultoría de PREDECAN, era la prevención de desastres de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? En ese entonces, claro, no tenía idea de la magnitud que podía tener. Yo participaba en una parte muy mínima de un proyecto de consultoría apoyado con la Unión Europea a través de la Comunidad Andina. Pero me sirvió para enterarme de que había un mecanismo de homologación
de las prevenciones de riesgo de los países de la Comunidad Andina, todavía con Venezuela en ese entonces, allí adentro, y coordinar las acciones relacionadas con la prevención de desastres de la Cámara. Un primer acercamiento que me pareció muy interesante para poder ver. No tenía nada que ver con comercio en ese entonces, pero ya fue mi primer acercamiento. Me di cuenta que eso tenía un primer punto de acercamiento con el ciudadano de a pie, porque dentro de la consultoría había varias reuniones con grupos de interés de poblaciones vulnerables de riesgo. Entonces venían para entrevistas, por ejemplo, de poblaciones que tenían más exposición a determinados riesgos. Entonces uno podía ver la cercanía del mecanismo directamente con un tema del día a día de un ciudadano, en este caso de un ciudadano que vive en una población rural. Primer tema, interesante. El segundo punto de conexión con la comunidad andina fue en el aspecto comercial netamente, por el cual después me llevó a involucrarme mucho en el tema comercial. Y que tiene un beneficio directo al ciudadano, en este caso a la unidad jurídica que es la empresa como tal, y tiene que ver con el régimen de origen. Una de mis primeras vinculaciones con comercio exterior tuvo que ver con el régimen de origen, ¿no? Y empecé a trabajar en la revisión de certificados de origen y del cumplimiento de los criterios de origen, y a entender de qué se trataba toda esa intelequia, que para alguien que no conoce puede ser todo un tema nuevo de poder entenderlo. Pero una vez que ya procesé lo que significaba, qué estaba detrás de esto, y entonces me pude involucrar y pude darme cuenta que había otro beneficio directamente para el ciudadano. En este caso, insisto, el ciudadano visto desde el punto de vista de la empresa, de la unidad empresarial, para obtener en este caso beneficios arancelarios, un arancel cero, siempre y cuando se cumpla con la norma de origen, ¿no? Así es que me sé todas las normas de origen, si es que quieren preguntarme de eso, de la normativa andina. Pero ahí me di cuenta de ese segundo aspecto. Entonces, un punto que conecta esa realidad del beneficio al ciudadano. Y el tercero fue un aspecto mucho más personal. En esas épocas de mochilero, soltero todavía, y de querer conocer un poco más el mundo, decidimos emprender un viaje coincidencialmente a Perú. Y en las preparaciones que teníamos para el viaje con algunos amigos, veíamos qué documentos necesitábamos, y claro, recién entre estudiantes, sin mucho presupuesto y demás, oye, ¿y tienes pasaporte? No tengo pasaporte. O a algunos se le había caducado y demás. Y después de investigar un poco y preguntar a alguien más, claro, nos enteramos que no era necesario pasaporte para entrar a Perú, que se necesitaba solo el DNI o la cédula de identidad para entrar. Fenomenal. No tengo que pagar el pasaporte y puedo ir a Machu Picchu solamente con la cédula. Para un estudiante era perfecto, porque incurrir en un costo, por más pequeño que sea, con ese presupuesto, era mucho mejor. Me podía gastar directamente en Machu Picchu y no en el pasaporte, ¿no es cierto? Entonces, otro beneficio puntual de conexión, en este caso, a través de turismo, un caso más personal, al ciudadano directamente de un beneficio que tiene la comunidad andina, ¿no? He intentado dar estos tres ejemplos de conexión, porque me parece que ahí está la raíz, ahí está el ADN en realidad del beneficio y del bien y del acervo y todo lo que mis colegas han mencionado de lo que la comunidad andina hace por los ciudadanos, hace por la integración, por las empresas de la subregión y en más aspectos. Esta reflexión lleva nuevamente entonces a decir, bueno, tendríamos que revisar, como mencionó Felipe, revisar todo lo avanzado en ese sentido y ver de aquí cuáles un poco son los desafíos por delante. En esa reflexión, ahora uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo se crearon esos elementos? ¿Quién los pensó en su momento? En este caso, por ejemplo, el de prevención de desastres, el de integración migratoria y el punto de vista de comercio. ¿Qué institucionalidad había detrás de eso? ¿Cuál es el acervo normativo que hay? Y entonces, como mencionaron mis colegas también, se dan cuenta de que detrás de eso hay un bagaje importante, que sirvió y sirve en su momento, y elaboró todas estas normas y todas estas instituciones detrás de ello, y que ha permitido de alguna forma que la comunidad andina pueda trascender en el tiempo, cumplir 54 años como está haciendo el día de hoy, con altos y con bajos, sobrepasar inclusive las diferencias ideológicas de gobiernos al punto más álgido que se dio en el 2006 con la salida de Venezuela de la comunidad andina, pero que
incluso así permitió que subsista. Hay sin duda una fortaleza en eso. Pero también nos lleva a reflexionar, a decir, bueno, pero los tiempos han cambiado. También los países han tomado distintas figuras, distintos caminos, sin dejar de pertenecer y sin dejar de perder ese ADN que está ahí en el bloque. Pero legítimamente para también ver alternativas que se acomoden a la nueva realidad del mundo que desde hace tiempo está presente y que hoy tal vez toman una dinámica también algo distinta, pero que son distintos a lo de los años 80, a los años 90 e incluso a las 2 décadas del año 2000. En ese sentido, creo que acá la reflexión que vale hacer es en 2 sentidos. Primero es volver a revisar la base de donde nació la comunidad andina, el tiempo de donde nació la comunidad andina, y preguntarse nuevamente si es que esas bases cuando se crearon en el tiempo en el que se creó son iguales. Evidentemente no lo son, y si nuestras instituciones, las instituciones creadas bajo ese tiempo entonces responden nuevamente a esa realidad. Y ahí hay elementos para poder claramente actualizar o por lo menos debatir la actualización de nuestra comunidad andina, ¿no? Y el segundo elemento es, creo yo, dividir en las 2 grandes áreas, que ya lo ha hecho Luis Felipe, que es lo comercial y lo no comercial. Empezando por lo comercial, porque sin lo comercial difícilmente pudiéramos tener una integración como la tenemos. No podemos dejar de reconocer que nuevamente ese ADN detrás de todo, la facilidad para el tema migratorio, el interés de poder coordinar acciones para la prevención de desastres, la coordinación de salud y demás, todo eso finalmente es un acervo que tiene fuerza y se basa fuertemente. ¿Por qué? Porque tenemos una integración comercial muy potente, que no se puede deshacer, que no se va a deshacer, que en su momento tambaleó nuevamente en ese periodo 2006 por allí, pero que no se puede deshacer, porque ha hecho bien a los países, a los ciudadanos como tal. Pero la integración comercial nació en un momento, el concepto como tal, nació de algunas ideas que hoy por hoy ya están totalmente desactualizadas en ese entonces, de lo que el mundo demanda, de lo que nuestros países demandan, ¿no? En su momento se hablaba de sustitución de importaciones, en su momento se hablaba de unión aduanera, y esos conceptos no son el día de hoy ni de lejos aspectos que se pueden volver a revisar, porque ya están totalmente desactualizados. Sabemos que en una parte funcionó, sabemos que en otra muy amplia no funcionó, y por lo tanto eso requiere también la actualización de la normativa y de las instituciones detrás de ello. Es un distinto concepto manteniendo ciertos elementos de ese ADN, ¿no? Esa parte comercial, sin embargo, debe permanecer y fortalecerse en el tiempo, pero actualizándose. Y mis colegas ya han revisado varios de los aspectos que serían útiles el poderlo incluir allí en temas que no se han revisado en la comunidad andina, como por ejemplo el comercio electrónico, ¿no? Ya se mencionaron aquí otros, pero abono en algunos otros. Comercio electrónico. Hoy por hoy el mundo está cada vez más vinculado con el comercio electrónico, y si bien algunos países tenemos algo de normativa, bueno, creo que todos tenemos normativa en comercio electrónico, pero en cuanto al comercio transfronterizo electrónico es algo en donde hay distintos niveles de avance, y asimismo hay compromisos con terceros países en esa materia. Pero sería bueno tener una estrategia más bien que pueda abarcar esto, ¿no? Y llevarnos en un concepto un poco más avanzado en ese sentido. Otro tema que cada vez toma más fuerza dentro del comercio, aunque también tiene su connotación social: comercio y medio ambiente, comercio y género. Son 2 temas que los estamos revisando en la comunidad andina, pero que pueden tener una fortaleza mucho más importante y tomar en acciones concretas que lleven a promover de manera más potente, de manera más clara, por ejemplo, la inclusión de género en el comercio internacional, que es un tema fundamental y que, insisto, cada vez toma más fuerza, ¿no? Ahí tenemos algunos elementos que en materia comercial, por ejemplo, valdría la pena volverlos a revisar. En materia no comercial, seguramente muchos otros. Al ser viceministro de Comercio Exterior tenemos ese sesgo de visitar los temas de comercio, pero evidentemente hay otros temas fuera de lo comercial que también merecen esa revisión. También para dejarlos de lado y también otros para adoptarlos. Seguramente hay temas que si se revisa en
en nuestro acervo normativo ya no cabe poder necesariamente que sean abordados dentro de la gestión de la Secretaría, de la gestión de las instituciones de la CAN. Otros que en cambio vale la pena poder incluirlos, como el tema de vacunas, la salud y ojalá no sea así, pero un próximo evento similar a la pandemia. Allí entonces cabe poder tener esos temas incluidos, ¿no? Así es que ahí hay algunos elementos. Pero el elemento creo que yo más importante dentro del proceso de integración, revisando todo esa experiencia recorrida en estos 54 años, es el saber si es que qué tan profundo queremos un poco ir en esa modernización de la comunidad andina, ¿no? Qué tan dispuestos estamos a levantar el polvo, en el buen sentido de la palabra, y a debatir también en eso, ¿no? Más allá de las direcciones que puedan tomar un gobierno u otro. La CAN ha demostrado que es más fuerte que eso, y eso es algo que hay que destacar. Pero, por ejemplo, yo creo que es valioso poder discutir, y esta puede ser uno de los direccionamientos que se dé, de los acercamientos, es del sistema andino como tal, las instituciones que conforman el sistema andino. Nuevamente, nacieron bajo cierto concepto, pero tal vez el día de hoy ese concepto ya no es válido, ya necesita esa actualización. ¿Estamos dispuestos a revisar la institucionalidad? ¿Estamos dispuestos a revisar qué rol cumplen esas instituciones? Además de la Secretaría General, el mismo tribunal, el Parlamento andino, por ejemplo, que ha sido un motivo que ya se revisó en el 2013 en los proyectos que había de reforma y habían recomendaciones en ese sentido, ¿no? Es una pregunta interesante aquí para poder hacerse. ¿Estamos dispuestos a revisar el rol que tiene efectivamente una institución como el Parlamento andino como tal? Nuevamente, en un mundo andino que ha cambiado rotundamente de cuando se conformó y necesita que abordemos ese debate, ¿no? E igualmente, ya en el interín de las instituciones, la operatividad de las instituciones, el también revisar cómo están conformadas y si eso es lo más eficiente o no frente a los retos que tenemos. El ejemplo que se comentaba respecto a la conformación de la Secretaría General, ¿no? Como elementos para el debate, y lo mencionábamos hoy en la mañana. El número de las direcciones y los números de temas que abordan cada uno, tal vez no se pensó que eso era un tema tan relevante, pero hoy lo está haciendo. Tal vez es necesario revisar la estructura para que no exista direcciones a cargo de temas, sino un representante de país que en realidad aborden varios temas que puedan ser elegidos. Es solo un tema de debate y de discusión, nada más para tentar y ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar efectivamente en la revisión de estos aspectos normativos e institucionales que finalmente cumplan con el objetivo de modernizar y fortalecer a la comunidad andina de cara al futuro, ¿no? He juntado estos elementos de la reflexión de lo que conecta al ciudadano con la comunidad andina y de cómo esto debe verse un poco al futuro, revisando necesariamente las estructuras de la comunidad andina y aprovechando de un último elemento, y con esto quiero concluir, y lo mencionaba hoy día en el almuerzo que amablemente lo ofreció la canciller y el vicecanciller, que es en política, al igual que en muchas cosas en la vida, pero sobre todo en estos temas que también revisten a los procesos de integración, hay momentos y momentos. Tal vez se está generando un nuevo momento para aprovecharlo y fortalecer esa reingeniería de la comunidad andina, esa revitalización de la comunidad andina y del proceso de integración de nuestros países, ¿no? Quién sabe, y tal vez se está generando ese buen momento. Lo que nos corresponde es lograr que ese buen momento se mantenga, se sostenga y se incremente en este tiempo. El día de hoy hemos tomado un paso muy importante para darle forma a ese momento, para generarle un poquito de vuelo, como decimos en el columpio, ¿no? Lo que nos corresponde no solo a quienes estamos temporalmente ahora como autoridades de comercio exterior o en los gobiernos en particular, sino a los mismos funcionarios de la comunidad andina y a los ciudadanos en general, es en mantener un poco el ímpetu de ese momento, no dejarlo solamente en las manos de los políticos de turno tal vez, sino en entrar un poco más para mantener ese momento, debatir lo que haya que debatir
y finalmente llevarlo a las instancias que consideremos es mejor llevarlo. Pero considero que ese momento se está dando y que debemos aprovecharlo de la mejor manera para sacar lo mejor que tenemos del proceso, que sin duda alguna hay un bagaje muy positivo, pero también el debatir en aquellos aspectos en donde necesitamos darle una nueva forma. Como decía, he querido hacer más bien una reflexión desde esos puntos de conexión, porque mis colegas ya han mencionado la importancia que reviste en términos del comercio exterior, en términos de la diversificación productiva, en términos de la diversificación de empresas y varios otros aspectos que han sido ya relevados por cada uno de ellos y que en el caso de Ecuador es similar. Así es que con esa reflexión nuevamente agradezco mucho a todos ustedes, agradezco al Gobierno de Perú, a la Secretaría General por la organización de esta reunión presencial el día de hoy y espero que haya contribuido a poder llamar a esa reflexión desde el Gobierno del Ecuador, desde el ministro Prado, la Cancillería, el canciller Gustavo Manrique y por supuesto el presidente Guillermo Lasso. Estaremos siempre apoyando el proceso de integración y dispuestos a poder generar y seguir generando ese buen momento para actualizar a nuestra querida comunidad andina de naciones. Muchísimas gracias. Gracias por sus apreciaciones, señor viceministro Daniel Legarda. Una vez habiendo escuchado las intervenciones de los 4 países, tendremos las palabras de cierre y conclusiones del evento a cargo de Diego Caicedo, secretario general de la CAM. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, qué buenas intervenciones y la verdad es que es muy difícil llegar a un tema de buscar conclusiones. La verdad es que han sido, creo, reflexiones muy interesantes y tal vez yo lo que haré es más bien rescatar algunas ideas. Ustedes ya seguramente identificarán cuáles son los temas priorizados y desde su perspectiva buscarán cuáles son los temas que debe impulsar la comunidad andina. Tal vez rescatar que desde la Secretaría General es una entidad flexible y creo que eso es un elemento, una fortaleza que tenemos, porque son los países los que hacen esta comunidad andina, esta secretaría. Nosotros nos adaptamos a lo que los países quieren y creo que ese es un valor agregado que tenemos. También destacar un tema, creo que es importante y se lo ha mencionado aquí, el tema de la supranacionalidad. La zona de libre comercio, el acervo comunitario, un sistema de solución de controversias muy fuerte, ámbito donde también hemos logrado armonizar políticas públicas. ¿Quién pensaría que hemos avanzado en temas de telecomunicaciones, energía, temas de sanidad agropecuaria, temas muy complejos? Y la verdad es que ahí hemos logrado armonizar políticas. Entonces, la perspectiva es que podemos avanzar a muchos más temas y de los temas que hemos hablado el día de hoy. Hablamos de transformación digital, inclusive una transformación digital que vaya desde la perspectiva de una transformación digital productiva. No solamente un tema de letrero, un tema de moda, sino que más bien busquemos esas oportunidades. No ser consumidores de Internet, ser utilitarios, beneficiarios y que ese Internet sea con un enfoque productivo. Ese creo que debería ser el enfoque. Y también señalar algunos elementos adicionales que se han señalado esta tarde y que creo que son importantes rescatarlos, que básicamente están enfocados a el tema que no están directamente vinculados al tema del comercio, pero que sí implican un aporte significativo a todo ese conjunto de temas que nos importan desde la integración andina. La circulación de personas. Simplemente pongámonos a pensar que el día de hoy podemos circular con nuestro DNI. Eso es un factor importantísimo que no lo hemos valorado en su alcance que tiene. También pongámonos a pensar o a reflexionar qué pasaría si el día de hoy tendríamos que pagar aranceles. ¿Hemos pensado en eso? Las empresas, ¿qué estarían haciendo si en este momento tendrían esas dificultades? ¿Perderían competitividad? ¿Serían productos más costosos? El día de hoy no sucede eso. Entonces tenemos que rescatar ese valor, que es algo que ya lo tenemos, pero que a veces no lo reflexionamos sobre el valor que tiene eso. Y bueno, hay otros temas que sí quisiera destacar también y que van ya más en líneas generales de lo que se ha mencionado esta tarde. Que la integración andina se ha mantenido por más de medio siglo por una historia en común, con un mismo objetivo político, económico, social y cultural, que busca además que este sistema de integración y cooperación económica y social propenda al desarrollo económico equilibrado y armonizado,
Si bien hemos tenido esos vaivenes, como se señaló esta tarde, con momentos y coyunturas complicadas políticas, financieras, económicas, pandemia de por medio, se ha identificado que este es el sistema más sólido de integración de América Latina, y eso creo que hay que rescatarlo. Esa visión conjunta desde el Acuerdo de Cartagena nos ha permitido mantener una gobernanza subregional, fortalecida por ese acervo normativo, como decía, que se marca en los objetivos de la creación de nuestra comunidad andina. Además, esos preceptos son esa base para esa gobernanza. Y tenemos, sí, definitivamente nuevos desafíos en lo comercial, en lo ambiental, aspectos de sostenibilidad social, igualdad de género, educación, derechos humanos, digitalización, interoperabilidad de la información, inversiones, inclusive temas que no hemos explorado hasta el día de hoy, como es la pesca sostenible, la prevención de desastres naturales, donde sí hemos hecho ejercicios muy interesantes, movilidad en el espacio andino, se habló del tema de la política satelital, y hay un sinfín de temas donde podemos trabajar, pero todos ellos creo que están enfocados además en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y creo que en esa línea sí estamos impulsando este trabajo desde la Secretaría General. ¿Cuáles son nuestros mandantes? Bueno, tenemos, además de los 115 millones de ciudadanos andinos, tenemos los mandatos presidenciales, que son nuestra guía, además para esa agenda que fortalece la gobernanza regional y la profundización de esta integración regional. Solamente destacar algunos retos que me he permitido anotar de lo que se ha mencionado esta tarde y que creo que son los relevantes. Debemos ir de la mano con esos procesos de integración que rodean a todo este proceso de integración andino. Hay otros bloques regionales que están impulsando también iniciativas. Creo que puede haber acciones colaborativas en distintos ámbitos, energía, el tema salud que se lo he mencionado aquí, biodiversidad, entre otros aspectos. También debemos explorar con mayor profundidad temas como el medio ambiente, enfrentar a partir de la experiencia que ya vivimos en nuestra región, hablando de temas de desastres naturales. Tenemos a la puerta un fenómeno del Niño que no sabemos las implicaciones y las repercusiones que tenga en la región. Ese también es un aspecto importante. En lo comercial, creo que debemos de pensar en potenciar a nuestras pequeñas y medianas empresas. Creo que es un segmento muy fuerte, y lo hemos hablado aquí, que representan el 60% del tejido empresarial andino, y además el 90% de la empleabilidad en la región. Ahí hay un punto importante para atacar, generar competitividad, generar la posibilidad de reducir esa brecha tecnológica y de inclusión digital a esas empresas, y sobre todo buscar la internacionalización. ¿Y por qué no pensar en temas como la logística? Ahora mismo Perú está impulsando un gran puerto en el norte del Perú, donde seguramente tendremos que pensar en esa interconexión y cómo ese puerto va a servir para las exportaciones de litio de Bolivia, las exportaciones de agroalimentos de Ecuador, las exportaciones de productos manufacturados de Colombia hacia esos mercados interesantes, China, por ejemplo. Entonces, todo eso creo que debemos de visibilizarlo en este momento y sobre todo ver puntos en común o esa base común para poderlos desarrollar. Los países miembros de la CAN cumplimos con importantes objetivos en los ODS. En proporción de la superficie cubierta por bosques y marcos jurídicos que promueven, hacen cumplir y supervisan la igualdad de género, estamos por encima inclusive de la media en América Latina y el Caribe, y eso según información de CEPAL. Esas y otras metas deben potencializarse, pensando desde lo regional, compartiendo experiencias y sobre todo estableciendo disposiciones encaminadas a objetivos en común para esos y otros nuevos temas. Yo les agradezco muchísimo porque creo que este ejercicio de reflexión es muy interesante y seguramente delineará las líneas a futuro del trabajo que hará la comunidad andina en los próximos años. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras y reflexiones finales al término de este importante evento promovido por la Presidencia pro tempore ejercida por la República del Perú. Para poner punto final a esta productiva tarde de reflexiones e intercambio de opiniones, vamos a pedirles, por favor, a las autoridades nos ayuden con una fotografía. Invitamos a los señores fotógrafos, por favor, si nos acompañan poniéndose de pie aquí en la parte inicial. Aquí adelante, por favor, para poder tener una fotografía al finalizar el evento Retos para la Comunidad Andina a los 54 años de su creación. Agradecemos la presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, embajadora Ana Cecilia Gervasi, del Viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, del Viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Felipe Quintero, así como también del Viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Daniel Legarda, y del Secretario General, Diego Caicedo. Invitamos a las autoridades, a las
personas que nos acompañan en la sala a participar en los próximos minutos en un brindis de honor ofrecido por la señora canciller Ana Cecilia Gervasi en honor a los 54 años de la comunidad andina. Con esta foto grupal y de saludo les pedimos un fuerte aplauso y ponemos punto final a este evento.